Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes, ¿Cómo abogado. estamos? Hola, Jen, ¿cómo están? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es de sus hermosas vidas? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo bien, abogado, gracias a Dios. ¿Y usted? Yo cansado, a full. ¿Qué les comentaré? Pero bueno, si es la vida de adulto, ya les ha de tocar en su momento. Muy bien. Bueno. Muy buenos días con todos, muchachos. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo les fue la inducción de ahora? Sí les, sí les sirvió? Sí, abogado, sí se aprendió bastante. Sí, en este caso ustedes ya con ello van a tener acceso a lo que corresponde a bibliotecas para que puedan realizar consultas cuando tengan que hacer trabajos, ¿sí? Siempre es importante que ustedes también sepan manejar la biblioteca virtual. Entonces, bueno, en la inducción de la mañana, como ya ustedes pudieron percatarse, les dieron todos los parámetros y las directrices necesarias para que puedan hacer uso de estas plataformas, ¿no? De las que cuenta y las que tienen los convenios correspondientes de la Universidad Estatal de Bolívar para que ustedes también puedan gestionar sus trabajos, sus tareas, dependiendo de lo que requiera. ¿Sí? Muy bien. Ay, regáleme un segundito. Ya. Ahora sí, muchachos. Muy bien. Entonces, bueno, como les manifestaba. Es importante que ustedes también sepan usar estas plataformas, ¿no? Ahí van a poder hacer consultas, investigaciones que les van a servir como sustento, en este caso, para desarrollar ciertas actividades que les corresponden en calidad de estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? ¿Cómo se encuentran? ¿Tranquilo? Muy bien. A ver, segunditos. Cupo de algo y listo.
Perfecto. Ya estoy ronco. Muy bien. Les comunico también, muchachos. Ya está en este caso habilitado el sistema para subir las calificaciones correspondientes. En la mañana pasé súper ocupado, como les comentaba, por lo que se me imposibilitó realizar el registro de calificaciones, pero en el transcurso de la tarde sus notas ya van a estar en el sistema. ¿Estamos? Yo, como les había anticipado, les voy a informar el momento en el cual ya las notas estén en el SAC para que ustedes las puedan verificar. Aunque, como les había dicho, en este caso yo sí soy muy cuidadoso al momento de subir las calificaciones, pero nunca está de más, ¿no es cierto? Que ustedes también las revisen. Entonces, yo ya cuando suba sus notas, porque en la mañana solo avancé a subir de 2 cursos, yo en el transcurso de la tarde ya subo las calificaciones de ustedes al SAC. ¿Sí? Y con eso prácticamente ya van a estar plasmadas las notas de manera oficial en el sistema que nos compete y nos corresponde. ¿Sí? Así que ahí en este sentido ya van a estar y van a encontrar sus calificaciones en este sistema oficial de la Universidad Estatal. Muy bien. Vamos a tomar la asistencia. Por favor, estarán pendientes de la lista. Eh, Muy bien. Dayana Lajo, Buenas tardes, abogado presente. Luis Alarcón, Joana Barragán, Presente, abogado, buenas tardes. Michael Barragán, Presente, abogado, buenas tardes. Alejandro Batallas, Presente. Edison Brito, Presente, abogado. Paloma Burgos, Presente. Carolina Cano, Erika Cava, Presente. Raiber Cayambe, Presente. Erika Corrales, Presente, buenas tardes. Doménica Chicaiza, Presente. María José Egas, Presente. Natalie Spin, Presente. Sayid Gaibor, Presente, abogado, buenas tardes. Darwin García, David Garófalo, Jefferson Gavilanes, Presente, abogado. Diego Gavilanes, Presente, abogado. Alan Guacho, Andrea Guamán, Presente, abogado, buenas tardes. Miriam Guaranda, Presente, abogado, buenas tardes. Jennifer Guillín, Buenas tardes, abogado, presente. Alex Gutiérrez, Presente, abogado. Marilyn Guzmán, Buenas tardes. Cintia Aro, Buenas tardes, abogado, presente. Jocelyn Jacome, Presente, buenas tardes. Alan Jiménez, Buenas tardes, abogado presente. Leandro Jiménez, Buenas tardes, abogado presente. José López, Carlos Lucumi, Buenas tardes, abogado presente. Franklin Macas, Presente, abogado. Buenas tardes. Sebastián Mesa, Presente, abogado. Lizeth Mora, Presente, abogado, buenas tardes. Rudy Morales, Presente, abogado, buenas tardes. Jair, Presente, a abogado. ver, Jair Naranjo, Jennifer Paredes, Presente, abogado. Ariadna Pazmiño, Presente, abogado. Jessica Pilco, Presente, abogado, buenas tardes. Celeste Pilco, Elvis Pujos, Presente, abogado. Buenas tardes. Ronnie Rodríguez, Presente, abogado. Buenas tardes. Jennifer Rodríguez, Presente, abogado, Adriana, buenas tardes.
Adriana Samaniego, Presente, abogado. Buenas tardes. Edison Sánchez, Presente, abogado. Araceli Sánchez, Presente, abogado. Buenas tardes. Estefano Segura, Presente, abogado. Matthew Solano, Presente, abogado. Tiffany Tituaña, Presente, abogado. Buenas tardes. Roxana Valenzuela, Presente, abogado. Génesis Vázquez, Buenas tardes, abogado. Presente. Alex Vázquez, Buenas tardes, abogado presente. Mayra Veloz, Marilyn Yazuma, Presente, abogado. Anaí Zambrano, Buenas tardes, abogado. Dayana Zambrano. Buenas tardes, abogado. Presente. Perfecto. Muy bien, están con falta Luis Alarcón, Carolina Cando, Darwin García, David Garófalo, Alan Guacho, José López, Celeste Pilco y Mayra Veloz. ¿Qué pasa, señor Lucumí? Abogado, me informó Alan Guacho que se le ha muerto un familiar y dijo que si le podía avisar, nada más. Bueno, ya por ese tipo de cuestiones sí se tomó en consideración. Alan Guacho. Exacto. Ya. Muy bien. Bueno, última vez Luis Alarcón, Carolina Cando, Darwin García, David Garófalo, José López, Celeste Pilco, Mayra Veloz. Perfecto, muchachos. Entonces, en este sentido, como les había manifestado, en sí, en el transcurso de este parcial, nosotros ya vamos a profundizar un poco más en lo que corresponde a los temas y a los ámbitos directamente del discurso, ya en una aplicación jurídica. Sí, en la cual vamos a observar y vamos a conocer varios puntos de gran relevancia que, como les había manifestado en este caso, resultan totalmente necesarios para que ustedes puedan tener desarrollo un correcto desarrollo y aplicación, en este caso el discurso. ¿Por qué? Porque el mismo establece y está contenido de cierta información relevante y ciertos puntos de características trascendentales, en las cuales nosotros en sí vamos a ir analizando desde las más mínimas expresiones de la utilización y de la aplicación en sí hasta del mismo lenguaje. Ustedes sí recuerdan que yo desde la primera clase les había manifestado que ustedes tienen que aprender a utilizar el lenguaje de forma correcta y adecuada, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes deben realizar una aplicación correcta y adecuada a este lenguaje porque va a ser el medio comunicacional a través del cual ustedes van a dar a conocer sus proposiciones, sus planteamientos, sus argumentos debidamente motivados. Ya en sí, refiriéndonos a terminología jurídica, ustedes van a tener que presentar sus alegatos, ¿no? Y estos alegatos van a tener que estar constituidos de una forma técnico-estratégica en total relación tanto a la norma jurídica con los hechos fácticos que forman parte de la controversia a analizar. ¿Qué eran los hechos fácticos? Les voy a iniciar regalando una actuación. A ver, ¿qué eran los hechos fácticos? Nadie. A ver, Noemí. Acontecimientos reales. ¿En relación a qué?
o sea, la A través de información, pruebas. Aquí, a ver, espere, a ver, dime, no, no, en relación a qué. a las pruebas que se presentan, o sea, la información verídica. Te voy a dar chance en ese sentido, pero tiene que explicarse de mejor manera. Nosotros cuando estamos hablando de hechos fácticos, en sí estamos hablando de las acciones que se van a analizar en relación a la controversia que dentro de la que en un proceso judicial llegará a resolverse después de las apreciaciones, tanto probatorias como legales que presenten en primer lugar las partes y que van a ser analizadas y resueltas por el administrador de justicia, en este caso vendría a ser el juez, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, en este caso, esos vienen a ser los hechos fácticos, muchachos, que es algo que ustedes van a escuchar de forma permanente durante toda la carrera de derecho, ¿sí? Por eso, vamos a hablar y vamos a tratar de forma directa sobre lo que corresponde al discurso jurídico, ¿sí? Nosotros habíamos visto y habíamos conocido el discurso desde una perspectiva mucho más amplia, ¿verdad? Por el mismo hecho de que ustedes necesitaban conocer este discurso de una manera general hasta llegar al punto específico como lo es el discurso jurídico, que es lo que mayor relevancia tiene en este caso en el ámbito académico y profesional que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Es por ello que ustedes ya tienen que ir aprendiendo y tienen que ir adoptando este tipo de habilidades y capacidades discursivas en relación estrecha a este ámbito en particular, de forma específica, como lo es en el ámbito jurídico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr con la presente clase? Nosotros vamos a determinar técnicamente al discurso jurídico, sus componentes, su naturaleza y origen tanto de desarrollo como de aplicación, que permitirá a los estudiantes tener una comprensión detallada sobre la utilización, fines, los escenarios en donde un abogado deberá aplicarlos de manera minuciosa y estructurada, consolidando así el contenido del mismo y a su vez alcanzando sus propósitos y objetivos. Dígame, señorita Spin, Dale Spin, creo que ya se congeló ya. Abogado, disculpe que lo moleste, la verdad, no sé si de pronto soy solo yo o tiene pésima conexión. Eres tú. Tú estás con el internet mal, incluso ya te estás quedando congelada cada rato. Perfecto. Muy bien, entonces muchachos, vamos a continuar. Por esta misma razón, nosotros debemos conocer en sí qué es el discurso jurídico, ¿sí? De forma permanente nosotros hemos venido haciendo mención en tanto en relación al discurso, como ya la aplicación y vinculación tanto de la oratoria jurídica dentro del mismo, ¿cierto? Por el mismo hecho de que nosotros ya conocemos una audiencia particular ante la cual nosotros realizaremos la presentación de estos argumentos, ¿sí? Razón por la que, en este caso, en primer lugar, ustedes deben comprender que el discurso jurídico tiene por objeto, a través de sus argumentos convincentes y persuasivos, como lo hemos venido analizando, con el propósito de qué? De ilustrar la inteligencia de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es culpable o no, si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si ésta ha de interpretarse en uno u otro sentido. ¿A qué nos referimos en este caso? Nosotros, cuando hablábamos de forma puntual acerca del discurso, siempre habíamos mencionado estas dos palabritas, ¿no?
de forma continua, por el mismo propósito que nosotros vamos a tener que conducir, ¿sí? Un criterio con la única finalidad de qué. ¿Con la finalidad de qué? De llegar a direccionar un criterio, ¿sí? De llegar a convencer a este público, a esta audiencia a la que nosotros nos vamos a dirigir. ¿Cuál es nuestra audiencia? En este caso, nosotros ya habíamos visto, ya habíamos tratado de forma permanente, que es el ámbito judicial, ¿no? En el que participan en este caso jueces, fiscales y otros abogados, ¿no? Que van a desarrollar los diferentes roles dentro de este proceso judicial, dependiendo de la participación que tengan en el mismo, en cualquiera de los casos que llegue a presentarse. Entonces, es por ello que nosotros como punto de partida debemos tomar en consideración que nosotros, por más que los jueces tengan un criterio amplísimo, ¿sí? Súper detallado y minucioso sobre el derecho, tenemos que presentar nuestras proposiciones y argumentos de la manera más, de la forma y de la manera más clara, precisa, contundente y clara, concreta que podamos, perdón. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en ese sentido, de igual forma, dependiendo de nuestro propósito, ¿sí? Que en este caso va a ser proteger o hacer prevalecer los intereses de nuestros patrocinados, ¿verdad? Es por esta razón que aquí empieza el punto estratégico, porque dependiendo de los argumentos que ustedes presenten, dependiendo de lo que requieran, ustedes van a tener que demostrar si un hecho se realizó o no, ¿sí o no? Si yo soy el abogado, en este caso de la víctima, voy a procurar que en este sentido se determine que Noemí Zambrano incurrió en una conducta que, al encontrarse debidamente tipificada en el cuerpo jurídico penal del Ecuador, es decir, el Código Orgánico Integral Penal, debe tener una sanción, ¿verdad? ¿Sí? Pero en cambio, si yo soy, con el mismo ejemplo, el abogado defensor de Noemí, a través del análisis, del planteamiento que yo realice, de la teoría del caso que establezca, yo lo que voy a buscar es, en este caso, desvanecer los argumentos de la otra parte, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para determinar y poder demostrar que Noemí Zambrano nunca incurrió con los verbos actores en el determinado delito, por ende, no se le puede dar una sanción en este sentido. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí vienen ya las propuestas y el desarrollo técnico estratégico de cada uno de ustedes en este tipo de escenarios. Justamente, ¿para qué? Para establecer si una persona es culpable o no, dependiendo de lo que nosotros vayamos a buscar. Si tiene que aplicarse una norma determinada u otra, ¿sí? O si en este caso, incluso en relación estricta a los hechos fácticos con la norma jurídica invocada, si debe interpretarse de una u otra forma. ¿Sí o no? Entonces, ya un discurso jurídico establece todo este tipo de contenidos. Ya un discurso jurídico llega a realizarse y a elaborarse de forma mucho más detallada. Y es algo técnico. No son simples palabras, ¿verdad? Por el mismo hecho de la adecuación que debe ir realizando, en este caso, el profesional del derecho, con el propósito de llegar a alcanzar sus propósitos u objetivos.
Es el tipo de discurso que más interesa al jurista, ya que el abogado como orador delante de un estrado judicial acude a convencer al jurado o al tribunal colegiado o no, y para lograrlo debe utilizar este tipo de discurso propiamente dicho y adecuarlo al área jurídica donde desarrolla su actividad. Justamente lo que les manifestaba, ¿sí? Nosotros en este caso conocemos la audiencia a la cual nos vamos a dirigir. Y en este caso debemos de articular estos discursos con el único propósito de llegar a convencer y a persuadir, ¿sí? Que resulta totalmente esencial para que nosotros podamos, en este caso, demostrar nuestra proposición y obviamente salir victoriosos de algún tipo de controversia que se encuentre en análisis o que haya sido razón o materia de la litis, ¿sí? Es decir, sobre el punto de, trascendental que se desarrolló un proceso judicial. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, por este tipo de razones, ustedes van a tener que ir adecuando, ¿sí? Estos discursos. Ustedes tienen que irlo estructurando, dependiendo de la materia, de las circunstancias, de los hechos fácticos, incluso muchas veces saben hasta de qué, dependiendo lo que al administrador de justicia le gusta. Hay jueces a los que les gusta la doctrina, ¿sí? Es decir, los criterios de los análisis realizados por varios autores especialistas en diversas áreas. Hay otros jueces, en cambio, a los que les gusta netamente la legalidad de analizar la norma de forma directa, ¿sí? Incluso hasta en estos puntos, nosotros vamos a tener que irlo adecuando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces son puntos de bastante relevancia que ustedes en su momento van a tener que tomar en consideración, ¿sí? Los discursos jurídicos son aquellos también que se pronuncian ante un tribunal, bien como abogado, defensor o como acusador. Como les había manifestado, ustedes a lo largo de sus vidas profesionales posteriores van a tener que desenvolverse en los diversos roles que forman o que van a tener que desarrollar en calidad de parte de un proceso judicial. ¿Sí? Abogados defensores, abogados acusadores, como fiscales. ¿Sí? Incluso hasta el momento de emitir un fallo, una sentencia, una resolución en calidad de jueces, van a tener que aprender a dominar este discurso jurídico. ¿Sí? Perfecto. Pero para ello, muchachos, aquí viene un punto importantísimo y que es súper básico, que aunque se los haya mencionado y lo tomen muy a la ligera muchas veces, no le damos la relevancia del caso, como lo es la utilización del lenguaje de forma correcta, adecuada y técnica. ¿Sí? Porque indiferentemente de la edad de una persona, yo he sido fiel testigo que se incurren en deformaciones del idioma, del lenguaje, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, muchas veces incluso en el ámbito educativo, se puede observar que hay personas que cuentan con este tipo de vivencias. ¿Ustedes creen que va a tener un buen desarrollo, un buen desenvolvimiento una persona que no tenga un excelente dominio, en este caso del lenguaje o del idioma? Va a complicarlo, ¿no? Por el mismo hecho de que nosotros tenemos que, de hecho, transmitir seguridad, conocimientos, ¿verdad? Certeza incluso, para poder llegar al objetivo de persuadir y convencer. Por eso, este discurso jurídico siempre parte desde su más mínima expresión, que en este caso es la palabra. En sí, la palabra es esta expresión simple de una idea libre para indicar o señalar los objetos reales o los hechos abstractos que surgen en nuestra mente. Es decir, estas palabras son las que nos van a permitir a nosotros transmitir
nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestras proposiciones. Y hay un punto elemental también en el ámbito jurídico, muchachos. Ustedes sí saben que una palabrita puede cambiar el contexto de absolutamente todo lo que hemos manifestado. ¿Sí saben eso? Que por el simple hecho de que nosotros utilicemos un término de forma errónea, podemos jugarnos la audiencia. ¿Sí? Por el simple uso de una palabra en el momento incorrecto. Como además que nosotros, ya en el ámbito jurídico, manejamos terminología específica a la materia, ¿sí? Que en este caso, lo que tiene una definición, una conceptualización jurídica en el ámbito regular o general, tiene un concepto muy distinto. Y desde ahí mismo, nosotros debemos tomar en consideración estos factores. Una palabrita nos puede hacer perder un caso. ¿Sí? Entonces, a veces una simple palabra no solo es eso, ¿no? Sino abarca muchísimo más. En- Siempre es importante que lo tomemos en cuenta. La frase, en este caso, viene a ser esta unión de palabras entre sí, que nos va a permitir crear una unidad de expresión con mayor entidad. Es decir, nos va a permitir en este caso consolidar un poquito más esta palabra, ¿no? Para darle más sentido, para darle un mejor entendimiento, ¿sí? Y viene a ser este conjunto de palabras, pero debidamente articuladas, porque si en el contenido. Si no lo establezco, no lo creo de manera adecuada, va a repercutir de igual forma con un resultado totalmente negativo a lo que estoy buscando. La oración, en este caso, es un elemento gramatical que permite expresar un juicio o una acción mediante su esencia de lenguaje, que viene a ser el verbo, ¿no es cierto? ¿Qué es el verbo en sí, en su más mínima expresión? La Les voy a acción regalar la mano. Al que me responda sin levantar la mano. A ver, Jen. es la acción que está haciendo. Ya, ¿no es cierto? Es la acción, ¿verdad? Y verán que este tipo de verbos, al menos en el aspecto penal, resulta elemental. Porque ustedes deben conocer que cada uno de los delitos que se encuentran debidamente tipificados en el Código Orgánico Integral Penal cuentan con verbos rectores. ¿A qué me refiero con verbos rectores? Que son un conjunto de acciones y conductas que tienen que irse cumpliendo una por una para que esa acción o esa conducta se determine como delito. ¿Sí? Entonces, miren qué importante, ¿no? Conocer también este tipo de factores. Entonces, ya una oración, en este caso, ya expresa en sí un juicio de valor, ¿verdad? De forma mucho más concreta, de forma mucho más detallada, de una forma más directa. El párrafo, este se construye a partir de las palabras que, unidas las unas a las otras, forman frases y oraciones, las cuales se ordenan en forma lógica para exponer entre un punto y otro del discurso toda la argumentación completa. ¿Qué entienden ustedes por cohesión? A ver, Ronnie. Que debe de tener sentido lo que se trata de expresar, ¿Cómo? A ver, repíteme, no te escuché. que en sí la oración o el texto que se trata de decir debe de tener sentido, digamos, tener congruencia para que no haya malentendido, se podría decir. Exactamente, ¿no es cierto? Viene a ser esta conexión
de una oración con otra. ¿Por qué? Porque muchachos, todo debe tener un hilaje, todo debe tener congruencia, todo debe tener una conectividad. Por eso incluso ustedes al momento de desarrollar un discurso jurídico deben tomar en cuenta el orden, ¿sí? Deben de igual forma tomar en cuenta hasta lo que corresponde a lo que nos corresponde de forma ordenada a la cronología de los hechos, ¿sí? Por la misma razón de que ustedes tienen que dar a conocer todas estas acciones, sus proposiciones de manera tan precisa y exacta, que no vaya a existir una contradicción, ¿sí? Para que ustedes mismos no vayan a contradecirse, para que las ideas no vayan a chocar, porque uno de los puntos elementales de un discurso jurídico es la lógica, la racionalidad, ¿sí? Por ello, el discurso ya representa la forma más acabada del razonamiento sistemático. ¿Por qué aquí me hablará de un razonamiento sistemático? A ver, lógica, lógica. ¿Por qué me hablar aquí de un razonamiento sistemático? A ver, Leandro. Bueno, creo que habla de un razonamiento sistemático porque al momento que nosotros damos un discurso, pensamos de forma, o sea, es una forma, digamos, de pensar de manera organizada y estructurada. Ya, exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque contiene una estructura, ¿verdad? Cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de una estructura ordenada, organizada, cronológica, y que en este sentido, como lo manifiesta aquí en la misma lámina, es una expresión lógica, racional y completa que se logra sobre un tema dado sumando los... ¿Sí? Un ejemplo práctico. Si empiezo hablando de un robo, no voy a terminar hablando de fútbol. ¿Sí o no? Porque no va a tener la mayor lógica o racionalidad, ¿verdad? Todo debe estar debidamente conectado de forma congruente. Por ello resulta importante que tengamos en cuenta que el discurso jurídico y ya realizando una aplicación adecuada de la oratoria jurídica debe estar debidamente organizada, debe estar debidamente estructurada. No es un conjunto de palabras al azar, ¿sí? No es un conjunto de términos. Ustedes deben tener un conocimiento profundo acerca tanto de los hechos fácticos como de la norma, ¿sí? De las normas, que en este caso, de las que nosotros nos creamos asistidos, ¿sí? Que consideremos que nos van a beneficiar o que van a beneficiar en este caso a los intereses de nuestro patrocinado, ¿sí? Esto resulta esencial y este es un factor elemental en lo que corresponde en sí al discurso jurídico. Por eso mismo, como les había manifestado, ustedes ya desde este punto de partida tienen que ir adoptando, tienen que ir asimilando, tienen que ir, en todo caso, si no cuentan todavía con estas habilidades, creándolas, porque no es algo que no se pueda alcanzar. Obviamente va a depender del esfuerzo, de la dedicación, de la predisposición que ustedes también tengan en este caso, ¿no? Del interés que vayan poniendo de forma permanente para irlo practicando. Porque como yo les dije, no solamente ustedes van a utilizar este discurso jurídico o van a aplicar la oratoria jurídica cuando sean abogados. Incluso dentro del desarrollo de su etapa académica, ustedes van a tener que ya aplicar el discurso jurídico.
porque van a existir momentos en los cuales ustedes tendrán que realizar exposiciones, ¿verdad? Sobre algún tema en particular. En lo posterior también van a tener que realizar simulaciones de audiencia. Entonces, desde ya, tenemos que irnos haciendo la idea que requeriremos y que vamos a deber obtener este tipo de capacidades de forma obligatoria para tener buenas destrezas y un buen desenvolvimiento en lo que respecta y en lo que concierne al ámbito jurídico. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Está comprendido? Muy bien. La naturaleza del discurso jurídico. Cuando tomamos en consideración que el discurso jurídico es el que está relacionado directamente con el sistema judicial, donde la jerga está compuesta por terminologías propias de las leyes, lo que les manifestaba, las jurisprudencias, las sentencias o fallos, el estricto orden del protocolo jurídico legal, ¿sí? Todo esto forma parte del discurso jurídico. En sí, la naturaleza de este discurso jurídico, miren a hacer las diligencias, todas las acciones y funciones que se desarrollan dentro del ámbito judicial, ¿sí? Es por ello que ustedes ya deben ir adoptando este tipo de conocimientos y que ustedes ya deben de igual forma aprender eh, este tipo de discursos y, como les dije, desarrollar habilidades oratorias que en lo posterior les van a servir desde ya. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que empezar a aplicar, obviamente, desde sus bases, ¿no? Este tipo de discurso jurídico, ir aprendiendo a poner en práctica de igual forma la oratoria jurídica en complemento a este discurso para transmitir sus ideas, para dar a conocer sus proposiciones, para que en este caso ustedes puedan incluso hacerse comprender. Porque de forma más sencilla, para que ustedes me comprendan, cuando hablamos de un discurso jurídico, estamos hablando del medio comunicacional que utilizan los abogados. ¿Sí o no? En pocas palabras viene a ser esto, porque va a ser el medio por el cual ustedes van a dar a conocer sus pensamientos, sus teorías, sus proposiciones, sus argumentos, sus alegatos, pero tomando en consideración un factor elemental, como también son las pruebas, ¿no? Porque nosotros podemos dar el discurso más hermoso del mundo, pero si no tiene la mayor conectividad con las pruebas con las que contamos para sostener nuestra proposición, no va a servir de nada. ¿Sí? Por ello, podemos afirmar que su naturaleza no es otra que las leyes, donde todos los involucrados deben guardar una correcta observancia de sus principios y normas. ¿Sí? Perfecto, muchachos. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.